Hola gente, espero que se encuentren pero muy bien. Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette. Y el día de hoy nos toca un tema muy peculiar porque muchas personas, estamos viviendo en este momento algo similar a él. El tema es Cassette número 7A, ¿qué son las clases en línea? Y bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este podcast hemos tenido ya nuestras clases en línea, sobre todo por la situación de salubridad que nos encontramos en este momento y pues que tenemos que estar en casa. Entonces, muchísimos alumnos, tanto de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, pues están tomando ahora sus clases a través de línea, por medio de la computadora, a través de videollamada, con plataformas para entregar actividades, etcétera. ¿Ok? Pero ¿cómo es que surgen estas clases en línea? Bueno, primero que nada, estas clases en línea como tal no surgen desde el año pasado, desde que se inició con esto, sino más bien ya tiene años que se trata de alcanzar una educación con mayor expansión en todo México como tal. En 1921, cuando era director José Vasconcelos de la Universidad Nacional de México, hoy conocido como la UNAM, pues él tenía como la mentalidad de que la educación pues empezara ya a encontrarse en todos rincones, sobre todo porque habíamos pasado por diferentes dificultades y problemas en la historia de México. Durante 1810 hasta 1920 hubo muchísimas guerras y todavía después de eso bastantes conflictos políticos, sociales, económicos, que son temas para en otro momento, pero que en verdad afectaron mucho a la educación. Entonces, cuando José Vasconcelos llega como secretario de la Educación Pública en ese momento, que también se le determina de ese nombre, y siendo director de la UNAM, que en ese entonces se llamaba Universidad Nacional de México, no era autónoma, había esta necesidad, ¿no?, de cambiar el rumbo del país por medio de la educación y que esto iba a cambiar en muchísimas cosas. Entonces, por la necesidad de buscar de que en todos lados, rincones del territorio nacional hubiera educación, pues empezó a planear de que la educación llegara a zonas rurales, ¿sí? Desde ahí empieza como que esta necesidad de expansión de la educación, ¿ok? Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, muchos planes, muchos proyectos, muchos presidentes, ¿sí? Y hasta el día de hoy se ha logrado el poder obtener una educación a través de internet, a través de en línea. Esto también el internet hizo que revolucionaria mucho la educación a distancia, ¿ok? Y sobre todo la educación a varios puntos de la República Mexicana, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es una clase en línea? Como tal, lo que hoy en día tomamos, las clases son impartidas por internet con diversas opciones en el modelo de cómo quieres aprender. ¿Por qué? Porque las clases en línea hay diferentes tipos de formas o modelos en cómo puedes llegar a aprender o poder obtener clases como tal, ¿sí? A través de una computadora, a través de un celular y con esto formarte educativamente. Por ejemplo, algunos modelos de estos es de que normalmente vas siendo autónomo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes como que el control total de que en qué momento quieres estudiar, en qué momento quieres aprender, en qué momento te vas a poner a leer el libro o el artículo que te recomendó tu profesor. Y sí, también tienes un profesor en esta clase en línea. De hecho, en este tipo de modelo, pues el profesor lo que hace es probablemente les da una clase de 1 o 2 horas y de ahí en fuera simplemente son artículos, videos, libros, revistas, audios que tú tienes que ir analizando y de ir formando porque el profesor te va a pedir, digamos que dentro de un mes, un proyecto que tiene que ver con su materia, como con todos los artículos y todas las cosas que te compartió. ¿Ok? Esto hace que el alumno sea más autodidacta, que significa que estudie por sí mismo y es algo que se busca mucho en la educación en línea, se supone, que de esta forma, pues el alumno tiene que ser lo suficientemente capaz de que en una mañana, en vez de realizar cualquier otro tipo de actividad, se ponga a agarrar un libro, se ponga a estudiar, empiece a realizar, digamos, algún informe, algún reporte sobre lo que leyó y que lo mande o que pueda ser calificado.
¿ok? Esto hace que las personas sean más autodidactas. Claro, normalmente estaba enfocado para algunas prepas o bachilleratos que son abiertos y que normalmente ellos reciben pues actividades, ¿sí? Y alguna que otra información para que haga algún trabajo. Y sobre todo para universidad, esto lo hacen mucho en universidades que a veces pues la distancia, el trabajo, la familia o lo económico impide que puedan ir a otro estado a estudiar, pero pues las universidades tienen como que esta oportunidad de educación en línea. Y de hecho en la actualidad así se está haciendo, pero no por el digamos como el atractivo de que pues te quedas en casa y demás, sino más bien por la situación actual de salud, que pues, no podemos estar viajando o estando con personas ni nada de eso, evitando contacto y demás. Por ese motivo, bueno, pues se está haciendo mucho la parte de la educación o clases en línea. En cambio, las clases que se están llevando hoy en día para lo que son kinder, primaria, secundaria, bachilleratos y algunas universidades, es de que el profesor te da clases a distancia, ¿sí? A través de una computadora, por medio de una aplicación o programa para videoconferencias. Y porque ese era el principal motivo de estos programas, eran videoconferencias que pues tú lo programas y cada quien está como que en su casa o en algún determinado lugar. Normalmente el profesor los invita a que entren como que a estas conferencias, que entren para que tengan su clase, les deja un trabajo y se trata de que sea lo más normal posible. La diferencia aquí es que es como si fueran clases presenciales en nuestra aula. ¿Por qué? Porque pues obviamente el profesor te da clase, el profesor te guía, te puede aclarar dudas, te manda actividades y es como si tú las tuvieras que mandar o que las tengas que entregar a la siguiente vez que te toque esa materia. Pero ahora en vez de mandarlas presencialmente, pues las tienes que subir a una plataforma para que el profesor te las entregue. Perdón, te las califique, pero pues es una manera también como que adecuada de las clases en línea. Al fin y al cabo, su propósito es clases por medio de internet, ¿ok? Aquí sí no hace el alumno autodidacta, pero se supone que sí también debería de hacerlo, que el mismo alumno no solamente se quede con lo que le enseña el profesor, sino que también pues tenga la capacidad de leer por sí mismo y de estudiar por sí mismo sin necesidad de que un profesor le esté explicando a un 100%. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre las clases presenciales, las que normalmente tomamos en aula, y las clases en línea? Son muchas, pero una de las grandes características, por ejemplo, es que la presencial tiene que ser dentro de una escuela. Una escuela oficial, que tenga su aula, que tenga su pizarrón, que tenga pupitres, que tenga el escritorio del profesor, y entonces el profesor va entrando para dar su clase, da su clase, se sale, entra otro, o hay escuelas donde los alumnos tienen que ir a determinadas aulas y ahí tomar su clase, ¿no? Ese es en cuanto a las escuelas presenciales que todavía llegamos a tener hace un año aquí en México, ya que esto ya vamos para 2 meses de haber cumplido, perdón, un año de las clases en línea. Las clases en línea, por otra parte, son desde tu casa o cualquier lugar. Vuelvo a repetirlo. Obviamente, ahorita no es como que tomes clase en cualquier lugar porque se supone que debes de estar en tu casa tomando estas clases. No es como que te vas a una cafetería, un restaurante o algo así a tomar tu clase, porque pues ese no es el modelo el cual se trataba de seguir, ya que pues no se puede salir ni tener contacto con las personas. Por otra parte, las escuelas presenciales son de mucha interacción con otras personas. Tú como alumno interactúas con tus compañeros, con tu profesor, con alumnos de otros salones, inclusive con alumnos de otras escuelas, ¿sale? Porque a veces hay visitas, a veces hay conferencias, a veces hay competencias o torneos que tienes que ir y bueno, pues desde ahí también se puede llevar a cabo esta interacción con otros, ¿sí? En cambio, las que son clases en línea desde nuestra casa, ¿sí? Pues hay muy poca interacción. Sí,
Sabemos que, por ejemplo, ahorita sí puede haber interacción con otros compañeros, tenemos sus números de teléfono, tenemos nuestros grupos, a veces platicamos y todo por ahí, lo que quieran, pero porque ya se conocían desde antes. Imagínate desde una educación completamente en línea donde no conoces absolutamente a nadie. Pues es difícil poder llegar a congeniar porque, pues vamos, como no se conocen en persona, suele ser un poquito más complicado esta interacción con otras personas. No tanto como tal al 100%, porque si hacen un trabajo en equipo, pues ahí pueden hablar o charlar un poquito más personalmente y no al 100% algo de la escuela. Ahí ya tiene que ver también como la iniciativa de cada persona de querer tener como que una interacción. Pero pues sí, es muy fácil, la parte de la interacción es muy sencilla. Si luego aceptan a personas que ni conocen en Facebook, pues imagínense cómo no van a hablar con alguien que es de su escuela, aunque ni lo conozcan. Menos conocen a los que tienen ahí a sus amigos de Facebook, ¿verdad? Pero bueno. Otra de las características de la escuela presencial es una guía que te lleva el docente, ¿ok? Esta guía del docente es de cuando pues te va dando clases, te va aclarando dudas, se supone que pues te tiene que aclarar ciertas cosas, te va dando como que actividades que tengan que ver con el tema, con la materia, etc. En cambio, las clases en línea, 100% en línea, como se llevaban antes de todo esto de que pues los maestros se tienen que dar clase y demás, ¿sí? Pues nada más se dedicaban principalmente a entregarte tus actividades, los artículos, los videos y ya tú sabías cómo le hacías, pero pues ya no tenías mucha guía del profesor. Claro que en la actualidad pues sí se tiene esta guía, ¿sí? Sobre todo si tenemos clases normales por medio de plataformas como Zoom, como Meet, como Skype, lo que sea, pues sí hay como que esta guía, pero normalmente no se lleva. ¿Sí? En una escuela 100% en línea, oficial como en línea, solamente los profesores se dedican a darte tu trabajo, tus artículos y pues tú tienes que ser lo suficientemente autodidacta y responsable para cumplir con ellos cuando se tenga que cumplir. ¿Ok? Y otra de las características, por ejemplo, las escuelas presenciales es que hay un horario ya asignado, ¿ok? Hay un horario asignado que tienes que cumplirlo, que tienes que ir de 7 a 1 de la tarde, de 8 a 2 o hasta las 3, dependiendo de la escuela y pues cómo es que te asignan estas materias y bueno, pues ya llevas un horario. Las clases en línea, oficialmente en línea, no se tiene un horario ya que el mismo alumno lo crea. Las clases que pasaron de presencial a en línea, como lo que normalmente conocemos, sí hay un horario en la mayoría de estas. De hecho, sé que algunas escuelas daban algunas clases y ya de ahí les encargaban trabajos y ya, era lo único. Pero hay otras escuelas, por ejemplo, en las que trabajo que tenemos nuestro horario normal. Si tú dabas clases de 7 a 10, ¿sí? En las escuelas, a la escuela y tendrías que meterte a los salones, aquí pasa lo mismo. Tenemos que dar clases de manera virtual por medio de una de estas plataformas que ya mencioné, ¿sí? Y con el horario que tú tienes. No puedes escaparte de ese horario, tienes que respetarlo, ¿sale? Y bueno, pues así es como se llevan clases. Y bueno, por último, quiero acabar con este podcast del día de hoy con una pequeña experiencia de esto. Podemos decir como profesores o como alumnos que es complicado lo de las clases en línea, sí lo son, como también podemos llegar a decir que no sirven, sí sirven, ¿ok? El problema aquí es que no los hemos enfocado al 100% y hay 3 puntos o hay 3 participantes primordiales que tienen que hacer su trabajo para que esto funcione. 1, docente. 2, alumno y 3, padres de familia. El docente debe de encargarse, ¿sí? de dar la clase como tal, preparar una clase, ¿sale? Y pues sobre todo de que sea lo mejor posible, que utilice estas herramientas nuevas, que ponga videos, que ponga audios, ¿sale? Que ponga diferentes tipos de actividades que probablemente en el aula, por la escasez de la tecnología, no la podíamos hacer, pero ahora sí. El alumno tiene que poner de su parte, tiene que ser responsable, puntual y autodidacta para que obviamente entienda y comprenda las clases. Y el padre de familia tiene que estar casi al lado del alumno, viendo, supervisando que está tomando clase y que está entregando sus actividades. Si decimos que no están sirviendo como tal las clases en línea, ¿sí? Es porque alguno de estos puntos está fallando.
Y tú como alumno, tú como docente o tú como padre de familia, tiene que ponerse a reflexionar si eres tú el que está haciendo algo mal. ¿De acuerdo? Porque sí sirven. Sí cuesta trabajo, claro, porque no todos tenemos la tecnología, el sustento económico para pagar internet o sobre todo como que las habilidades del uso de la tecnología, pero sí se puede, no es imposible. Puede costarnos un poquito, pero sí sirven. Todo está en que estos 3 puntos, estos 3 personajes hagan su parte. Si no, obviamente no va a servir para nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues quiero concluir con este podcast. Nos vamos a despedir de este podcast del día de hoy, martes 26 de enero del 2021. Y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós.